La travesía oculta. Dicen que en lo profundo de la reserva de la biosfera La Sepultura, en Chiapas, existe una cueva que no aparece en los mapas. Una entrada silenciosa, oculta entre la vegetación espesa, que solo se revela a ciertos visitantes. Pero cuidado, lo que encuentres dentro no será un simple hallazgo. Se cuenta que la cueva pone a prueba tu avaricia, un tesoro que deslumbra pero que no pertenece a este mundo. Quienes han intentado llevarse algo han pagado un alto precio, perderse entre dimensiones sin poder encontrar jamás el camino de regreso. ¿Te atreverías a entrar? Esta historia nos la compartió un suscriptor que prefirió mantenerse en el anonimato, y después de escucharla, no lo culpamos. Esta es la leyenda que vive entre sombras, en La Sepultura. ¿Conoces alguna historia similar? Escríbenos. Tu relato podría ser el próximo en dejar sin aliento a quienes se atrevan a escucharlo. Lupe Ruiz siempre había amado la naturaleza, por lo que se entregó a su estudio y conservación en cuerpo y alma. Nacida en la región de la Frailesca, creció entre las historias de los cafetales, los cantos de aves y los susurros de los ancianos que hablaban de leyendas, entre ellas una que se abría paso entre la sepultura, como si se tratase de un animal dormido, bello, pero peligroso si se le despierta mal. Ella, ahora toda una mujer de ciencia, ya no creía en leyendas, hasta que vivió una en carne propia. A los 30 años, en plena campaña para registrar especies de fauna endémica dentro del área natural protegida de La Sepultura, Lupe se alejó del campamento, guiada por lo que creyó era un tucancillo. Lo siguió entre raíces, helechos y bromelias tan grandes como sus dudas. Así llegó a la entrada de una cueva que parecía abrirse por sí sola, como si la tierra supiera que ella estaba lista para mirar dentro de ella. Al cruzar no había oscuridad, había otro mundo. Al atravesar el túnel, se encontró en un claro envuelto en una neblina dorada, donde los árboles cantaban y los hombres vestían como en tiempos de Zapata. La recibieron con risas, tortillas calientes, pozol, mangos y frutas recién cortadas. La miraban como si la hubieran estado esperando. Y el aire no olía a humo ni a pesticida, sino a tierra viva. Lupe lloró. Aquello era lo que siempre había soñado, un Chiapas intacto. Se dejó envolver por aquel paraíso de ensueño cuando de pronto vio un nido de un ave que era su objeto de estudio, una especie casi extinta. Y ahí estaba, majestuosa, protegiendo sus huevos. Uno de ellos estaba a punto de rodar fuera del nido. Lupe no lo robó, lo salvó, lo envolvió en una camisa, lo guardó entre su cuaderno de campo y su cámara, y se preparó para regresar. Lo haría por la ciencia, se dijo. Solo sería una prueba de lo que había vivido, algo para contar al mundo. Pero al tener la intención de salir de aquel lugar mágico, se dio cuenta que su reloj ya no marcaba la hora. El GPS mostraba coordenadas imposibles. Su cámara estaba muerta. Y entonces el huevo se quebró. Ni un ruido, solo un crack seco, imperceptible, como si la dimensión misma hubiera contenido la respiración. Y entonces las personas que antes reían amablemente dejaron de moverse. Luego giraron sus rostros hacia ella. Los ojos ya no brillaban. Ahora eran vacíos oscuros. Una sola frase resonó, no en el aire, sino en su mente. Tomaste lo que no era tuyo y lo destruiste.
El paraíso cambió de forma, la vegetación se retorció, las sombras se alargaron, las risas se volvieron ecos siniestramente lentos. Lupe corrió hacia la entrada de la cueva, pero ya no estaba. Solo quedaba un abismo donde antes había camino. En su desesperación, levantó su cámara y vio cómo se encendía. Apretó el obturador. Una sola foto, un solo clic, y luego la cámara desapareció de sus manos como si nunca hubiera existido. La dimensión había separado objetos de la carne, dejándola a ella despojada de todo lo inorgánico. Ella gritó, pero el sonido no salió. Las dimensiones se separaron. El paraíso ahora era su cárcel, y Lupe Ruiz, la bióloga que quería entender el bosque, se convirtió en parte del castigo del bosque. Aproximadamente una década más tarde, un campesino encontró una cámara entre la hojarasca. Estaba seca, limpia, sin una mota de polvo. La vio en tan buen estado que decidió curiosear como si fuera un objeto preciado, y lo era para Lupe Ruiz, ya que en ella captaba todo aquello que le apasionaba, la naturaleza. El campesino que encontró la cámara decidió llevarla a una casa de empeño. Tenía algunos días queriendo comprar unas medicinas para su mamá, por lo que no reparó en decidir venderla. Cuando llegó a la casa de empeño, el joven que lo atendió se interesó tanto en la cámara que decidió comprarla él mismo, obviamente a un precio muy aventajado. El campesino, al tener necesidad, aceptó. El comprador era un joven introvertido y amante de lo paranormal, por lo que al encender la cámara revisó las fotografías y fue ahí cuando se sobresaltó. Las fotografías eran una mezcla de fragmentos del área natural, especies de flora y fauna y autorretratos, pero la última parecía captar una dualidad, un paraíso retratado en medio de una violenta metamorfosis de oscuridad, entre personas que parecían convertirse en sombras y naturaleza convirtiéndose en algo escabroso. El joven decidió llevar las imágenes a la estación de policías y después de una contundente revisión se percataron de que se trataba de la mujer que desapareció hacía ya una década. Al parecer, pertenece a la mujer llamada Lupe Ruiz, dijeron. Todos sintieron una mezcla de terror y presión en el pecho al ver la última fotografía, la cual decidieron nunca revelar a nadie más. La archivaron bajo llave, sin nombre, sin fecha, porque sabían que la leyenda era verdad y no debía ser una curiosidad que debiera despertar en nadie más. Si esta historia te atrapó, no olvides seguirnos para más relatos llenos de aventura, suspenso y misterios ocultos entre la naturaleza. Dale like, comparte con tus cómplices de exploración y suscríbete para no perderte la próxima historia que podría cambiar la forma en que ves el mundo. Nos vemos en la siguiente travesía oculta.